Vamos a continuar la serie del Evangelio de Juan. Te voy a pedir que me acompañes a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 25. El día de hoy vamos a ver una porción amplia, versículo 25 al versículo 52 de Juan capítulo 7. Igual para los que nos están visitando, somos una iglesia que estudia la Biblia versículo a versículo, todo el consejo de Dios. Creemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para lo que nuestra alma necesita. Por eso hemos ya desde hace meses estado estudiando el Evangelio de Juan, y el día de hoy vamos a ver la porción de Juan capítulo 7, versículo 25 al 52. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Vamos a leer versículo 25 al 31 únicamente, porque sí es una buena porción, pero vamos a leer del 25 al 31, oramos y arrancamos esta porción. Entonces yo leo el 25, tú el 26 y así nos unimos en el 31. Dice Juan capítulo 7, versículo 25: decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Juntos, y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias una vez más por tu fidelidad. Te damos gracias porque pones en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, y el hecho que estemos aquí es de verdad una muestra tremenda de tu amor, de tu paciencia, de que estás haciendo algo en nosotros, o probablemente estás a punto de iniciar algo en nosotros, Señor. Así que yo te ruego que abras nuestro entendimiento, que permitas que tu palabra caiga en nuestros corazones y estemos dispuestos, Señor, a no solamente escucharla, sino que transforme nuestra mente, transforme nuestra manera de verte, de entenderte, de creer en ti, Señor, y por lo tanto de vivir y de relacionarnos contigo, Padre. Así que gracias, Señor, porque en esta porción que veremos, parte de lo que estaremos viendo es precisamente que tú eres este único y suficiente Salvador, y también este único y suficiente Dios, el cual eres capaz de saciar nuestra alma, porque hemos sido creados para ti. Así que, Padre, yo te ruego que sobre todas las cosas exaltes a Jesús, que quites cualquier distracción, cualquier afán, Señor, y des vida en este lugar. Para gloria tuya lo pedimos. Amén. ¿Podemos tomar nuestro asiento, hermanos? Juan capítulo 7, versículo 25. Ya estamos en este punto de la historia del Evangelio de Juan, a unos 6 meses de la crucifixión de Jesús. Acuérdate que le veíamos la semana pasada que Jesús en este punto sube a Jerusalén y está en la fiesta de los tabernáculos. Hablamos un poquito de lo que sucedía en esa fiesta de los tabernáculos, y es que era una fiesta donde el pueblo de Israel recordaba la fidelidad que Dios había tenido con ellos durante los 40 años en el desierto, y entonces cómo ellos acampaban a través del desierto y Dios había provisto para sus necesidades, y entonces lo que hacían ya en ese tiempo del Evangelio de Juan era que para recordar ese periodo del desierto, ellos construían enramadas fuera de sus casas, y entonces era una oportunidad, lo decíamos la semana pasada, para que los papás también transmitieran la palabra de Dios a los hijos, o que transmitieran la fidelidad de Dios, cómo Dios, a pesar de ellos, a pesar que en el desierto dudaron, cuestionaron la voluntad de Dios, cómo Dios seguía sosteniéndoles. Y entonces construían estas enramadas, y haz de cuenta que mencionábamos los niños al dormir fuera de su casa y dormir en enramadas, pues obviamente preguntaban a sus papás, les decían: oye, ¿por qué vamos a dormir ahora acá afuera? ¿Por qué vamos a acampar? Y entonces venía la explicación de la fidelidad de Dios. Era importante una celebración para recordar lo que Dios había hecho, porque evidentemente no era como el día de hoy que tenemos hemerotecas, bibliotecas, redes sociales,
con las cuales es muy fácil obtener información histórica, sino que era necesario estar recordando, y eso era el propósito por el cual hacían esta fiesta de los tabernáculos. Ahora, también mencionan que durante estas fiestas se prendían antorchas gigantes que se podían ver desde cualquier parte de Jerusalén, de tal manera que recordaban también cómo Dios, ¿recuerdas cuando caminaron a través del desierto? Durante la noche Dios era esta columna de fuego que los calentaba y que los iba guiando, y entonces recordaban todo eso durante estas fiestas. Así que era lo que hacían esencialmente. Ahora, otra de las cosas que sucedía ahí y que vamos a estudiar en la porción del día de hoy es que también recordaban cómo Dios había provisto esta agua cuando ellos estaban a punto de desmayar, y cómo en ese momento lo que hacía el sumo sacerdote durante esta fiesta de los tabernáculos era que iba al estanque y recogía agua, y entonces la derramaba también todos los días. Esto lo hacía todos los días durante 7 días, y al final lo hacía 7 veces. Entonces era importante este detalle porque recordaban cómo Dios también había sustentado. Y ahorita vamos a ver qué tiene que ver eso, cómo eso se cumple en Jesús. Y es lo que quiere el autor del Evangelio de Juan ilustrarnos. Yo sé que a lo mejor muchos han escuchado este tipo de versículos de cuando Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí, beba, ¿no? Y dice: sí, ¿qué onda con ese versículo? ¿En qué contexto está? A lo mejor lo he visto en la casa de mi abuelita, o de mis abuelitos, o de mi tía, y es un versículo muy, muy famoso, pero vamos a ver cómo en la audiencia original que está, y que están recordando cómo Dios había provisto esta agua en el desierto, cómo en ese momento tiene una implicación para el alma de las personas que lo están escuchando y para nuestra alma el día de hoy. A lo mejor estás en un momento que dices: la neta, ¿qué onda con esta vida? No hay ningún propósito. O sea, está todo insípido mi vida, me siento completamente insatisfecho. A lo mejor por un lado el pecado, tus malas decisiones, las malas decisiones y el pecado de las demás personas te han llevado a un punto de insatisfacción, pero también a lo mejor Dios en su gracia te ha permitido llegar a puntos de gozar las mieles del éxito, ¿no? Y te ha ido bien en tu trabajo, en cuestiones, a lo mejor en tus estudios, pero de igual manera dices: híjole, es que no hay nada más. Se supone que cuando me casara yo iba a estar satisfecho, se supone que con el primer hijo, se supone que con el segundo hijo, se supone que cuando estuviera ya en el ministerio, y entonces a lo mejor estás así el día de hoy, estás en un punto de insatisfacción, y vamos a ver cómo Cristo no solamente es el único y suficiente Salvador, sino también es el único que puede saciar nuestra alma. Entonces, recordando rápidamente el contexto, para meter en contexto el pasaje que vamos a ver el día de hoy, no podemos olvidar lo que vimos en capítulo 7, desde versículo 14. Voy a agarrar un poquito de contexto. Mira lo que dice versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Juan capítulo 7, versículo 14. Está ahí en el templo, está enseñando. Sabemos que los judíos procuran matarle y que Jesús dice: no ha llegado mi hora. Versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? El conflicto que tienen es cómo Jesús sabe y habla de esa manera si nunca lo vimos estudiar en ninguna escuela rabínica. Y Jesús le responde, versículo 16: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, dice, no es que yo la aprendí en algún lado, sino mi conocimiento es directamente del Padre. Versículo 17, veíamos esto la semana pasada: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y esto decíamos que era importantísimo porque Jesús está parado frente a personas altamente religiosas, conocedoras de la ley, pero que se están acercando a Él con una actitud incorrecta. Lo que Jesús está diciendo aquí es que lo más importante para buscarle y acercarnos a la palabra de Dios es nuestra actitud. Muchas veces nos acercamos con una actitud endurecida, con prejuicios, o a veces creemos que necesitamos tener un alto coeficiente intelectual. Y aquí Jesús lo que está diciendo es: mira, no está diciendo esto es para los que tengan un alto coeficiente intelectual, esto no es para los más inteligentes, para los más sabios. De hecho, dice la palabra de Dios en 1 de Corintios que de hecho Dios eligió lo opuesto, eligió a lo vil, a lo menospreciado. Y entonces Jesús dice: no se trata de su inteligencia, se trata de una actitud.
Los que vengan con una actitud de querer hacer la voluntad de Dios, entonces van a poder discernir lo que enseño, que es la voluntad de Dios. Y continúa diciendo, versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Entonces decíamos que no es que se maravillaron para algo bueno, sino que se asombraron y se irritaron, porque evidentemente decíamos que de la obra que estaba hablando era de cómo en capítulo 5 Jesús había sanado a este hombre que había estado enfermo durante 38 años, y los religiosos tenían dos razones principales para querer acabar con Jesús, que era primeramente porque había quebrantado el sábado y segundo porque él se proclamaba como Dios, entonces querían matarlo. Entonces Jesús les dice, hice una obra, sané a un hombre y por eso quieren matarme. Y mira cómo termina esta porción previa a lo que veremos el día de hoy. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces lo último que les dijo Jesús la semana pasada, dentro de este mismo pasaje que veremos el día de hoy, Él les está diciendo, ok, yo sé que la circuncisión es algo importante para el pueblo judío. Decíamos que era algo valioso porque era como la entrada al pacto de Dios con Abraham. Era algo importante porque la ley decía que todo niño tenía que ser circuncidado al 8º día. Y entonces si era sábado, que era el día de reposo y que teóricamente no se podía hacer eso, ellos sí lo hacían, sí circuncidaban a los niños porque creían que era más importante esta parte del pacto que guardar el sábado. Entonces Jesús lo que dice es, ustedes quebrantan el sábado por hacer la circuncisión, la creen más importante. Y yo estoy sanando a un hombre que estuvo enfermo durante 38 años, por eso no estoy guardando el sábado, y ustedes están enojados conmigo, están juzgando según las apariencias nada más, guiado por las cosas aparentes, pero no por el amor, no por la justicia. Y es de hecho más adelante lo que Jesús va a reiterar una y otra vez en el Evangelio de Juan. En esto conocerán que son mis discípulos, que tienen amor los unos por los otros. Los fariseos eran expertos en cumplir la ley a rajatabla, a su conveniencia también muchas veces, incluso la utilizaban para intentar salir de esas situaciones donde ellos debían mostrar amor. Y muchas veces ahí estamos tú y yo. Dios nos pone en situaciones que Dios te presenta gente que puedes servirle, puedes mostrarle amor, y intentamos por ahí evadir las cosas y decimos, no, es que mira, Dios está en control y Dios tiene que cuidar de él y Dios tiene que suplir sus necesidades, y le metemos espiritualidad, le metimos religiosidad, pero evadimos el amor, evadimos el despojarnos por las demás personas. Y es lo que está sucediendo con estos fariseos y que están juzgando tremendamente a Jesús. Ahora, mis hermanos, antes de entrar ya de lleno al pasaje del día de hoy, hay algo muy importante aquí. Estas personas que están delante de Jesús y que lo están escuchando son personas que conocen de Jesús, tienen conocimiento de Jesús. Entonces, en este momento, lo que vamos a ver es que hay un peligro en personas que pueden conocer de Jesús, pero no amar a Jesús. Y entonces pueden conocer a lo mejor en manera parcial o por lo que han escuchado, a lo mejor por lo que han leído en algunas partes, pero no aman a Jesús. No se cuadra también con lo que ellos conocen. Vamos a ver estas personas que lo que Jesús va a hablar de sí mismo no se cuadra con lo que ellos han escuchado. No se cuadra con lo que ellos habían escuchado. Y afortunadamente yo pensaba en esto. Muchas veces, no sé cómo estés el día de hoy con Dios, con Jesús, qué tanto le conozcas, pero gloria a Él, porque cuando venimos a su palabra sin prejuicios, gloria a Dios que Él muchas veces no se ajusta para nada en las ideas que nosotros teníamos, en lo que nuestros abuelitos, nuestros vecinos, la religión que crecimos nos habían platicado, y te acercas a la palabra y te das cuenta que nada tiene que ver. Muchos prejuicios o ideas que tenemos de Dios y que nosotros pensaríamos, mira, yo no lo hubiera hecho de esa manera, gracias a Dios que Él lo hizo de otra manera. Por ponerle un ejemplo muy sencillo, cuando pienso en la manera que Dios vino al mundo, en la forma o en la persona de Jesús, muchas veces yo creo que lo más natural sería, ¿a poco de verdad era la mejor manera que Dios tomara forma de hombre?
que se hiciera, que realmente pasara por todas las etapas. ¿Qué no hubiera sido mejor que Él, siendo el Rey de la creación, hubiera hecho un apagón mundial, y en medio de ese apagón mundial hubiera descendido un rayo de luz como un escenario gigantesco, y hubiera descendido con carruajes, y hubiera sido una entrada espectacular porque el Rey de Gloria estaba descendiendo para habitar con nosotros? Probablemente muchos pensaríamos así, pero Dios decidió hacerlo y no fue por accidente. Él lo tenía planeado, tomar forma de hombre y venir en esa forma, en esas condiciones como Jesús vino. Él vivió todas las etapas de la vida humana que tú y yo vivimos. Él tomó forma desde ser un embrión, ser una célula, pasar a ser un óvulo fecundado, ser un bebé, ser un niño, ser joven, ser adulto. A lo mejor yo pensaba en eso y digo, yo me hubiera saltado toda esa etapa de niño, de joven, y venir hasta el momento del ministerio. Pero gracias a Dios que Él hace las cosas diferentes que tú y que yo. Tiene pensamientos más altos que tú y que yo, y lo vamos a ver también más adelante en esta porción. Entonces, dice versículo 25, mira cómo son personas, ahora sí entrando al pasaje del día de hoy. Decían entonces unos de Jerusalén, después de que Él les está cuestionando: oigan, ustedes quebrantan el sábado por la circuncisión, yo lo hice por amor, por sanar a un hombre. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este, refiriéndose a Jesús, a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Entonces están ahí algunas personas, tienen cierto conocimiento. ¿No es este al que están buscando los religiosos para matarle? ¿Y por qué no lo arrestan? ¿Por qué lo dejan ahí que hable? Versículo 27. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Entonces ellos dicen: nosotros sabemos que Jesús vino. ¿De dónde? Ellos creen que Jesús vino de Nazaret, evidentemente, pero Jesús sabemos que nació en Belén. Entonces la gente está pensando: Él realmente vino de Nazaret. Tienen un conocimiento limitado, no son capaces de entender correctamente la realidad de Jesús. Versículo 27. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. A lo mejor en su mente siguen pensando: cuando venga el Cristo tiene que ser así como una aparición, que nadie sepa de dónde vino. Y no es así. Pero entonces vemos versículo 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo. Ahora aquí quiero hacer un paréntesis. Estas personas, otra vez, mis hermanos, tienen un conocimiento de Jesús, tienen un punto de vista de Jesús. No son personas que están desconociendo. Tienen un conocimiento errado de Jesús, pero conocen, según ellos, a Jesús, al Cristo, al ungido, de dónde vendría. Tienen ese conocimiento errado, pero al final del día ahí está. Guarda eso ahí, ahorita veremos por qué tiene que ver. Versículo 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Entonces, la mayor parte de los eruditos, de los teólogos, comentaristas que han estudiado la Biblia y que son de gran herramienta para los que predicamos el día de hoy, coinciden en que probablemente aquí Jesús está usando un tono medio, podríamos decirlo como sarcástico, como diciendo: con que ustedes creen que me conocen, o lo que ustedes están diciendo, o lo que han escuchado, ustedes creen que me conocen, pero ustedes tienen un concepto errado. Yo no sé si te ha pasado que estás ahí, que a lo mejor alguien te ha hablado de Jesús, o a lo mejor tú tenías un concepto de Jesús, y cuando la gente se ha acercado a hablarte o se acercaba a hablarte, tú medio dejabas que te hablaran de Jesús, pero después ya interrumpías y mira, yo sé quién es Jesús. Yo sé que Jesús es amor y paz. Y a lo mejor tenías un concepto de Jesús como un hippie espiritual, ¿no? Que iba saltando por los campos y el cabello largo y que a todos perdonaba. Y esa era tu cosmovisión acerca de Jesús. Y entonces ellos tienen una manera parcial de creer en Jesús, y Jesús les está diciendo: ok, por lo que están diciendo ustedes creen que me conocen, pero realmente no me conocen. Y gloria a Dios que estamos con la fuente segura, donde no tenemos que inventar, donde no tenemos que buscar nuevas revelaciones, sino mantenernos anclados en su palabra, que Jesús mismo dice: la palabra, las escrituras es lo que dan testimonio de mí. Si queremos conocer a Dios, queremos conocer a Jesús, tenemos que venir a su palabra. Y entonces Jesús ahorita los va a corregir, los va a instruir, pero aún a pesar de eso también los va a invitar a Él.
Él pudo haber dicho, ok, con que me conocen, están equivocados, váyanse de aquí, no quiero verlos. Pero vamos a ver cómo tenemos un Dios que es clemente, que es compasivo. Y si a lo mejor tú el día de hoy, a través de la palabra, dices, wow, yo hay muchas cosas que no entendía y que no conocía, y hoy lo puedo entender, o a través de las últimas semanas estudiando la palabra, créeme que Dios no te desecha, sino al contrario, a través de conocerle, quiere que vengas y te rindas a Él. Entonces, dice Jesús como algo así como de, ok, tú crees que me conoces, pero dice, versículo 28, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Entonces, es algo aquí importante, no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Entonces, aquí hay un punto importante, porque está frente a personas que evidentemente conocen la historia del pueblo de Israel. A lo largo de la historia Dios ha enviado profetas, evidentemente, pero estos profetas eran personas que estaban en la tierra, que Dios los tomaba y los enviaba al pueblo. Pero Jesús, ¿de dónde lo envió? Del cielo a la tierra. ¿Y eso qué quiere decir aquí? Jesús nuevamente se está refiriendo a Él como autoexistente, como eterno. Jesús claramente está diciendo que Él existía desde antes de que todas las cosas fueran creadas. Y eso, mis hermanos, primeramente, nuevamente Él se está revelando a sí mismo como Dios, como el Creador, pero también es algo que es sumamente esperanzador. Y de repente a lo mejor tu concepto ha sido limitado como a Jesús como un gran maestro, pero no a Jesús como el alfa y el omega, el eterno, el que está en control de tu vida, que te eligió desde antes de la fundación del mundo, que a pesar de la vida que has vivido y el lugar donde has llegado, Él sabía que ibas a estar en ese lugar, y desde antes de la fundación del mundo te ha elegido para Él. Mis hermanos, cuando sabemos que Jesús es preexistente, eso nos debería dar un descanso en nuestra alma, porque Él está en control de nuestra vida. No solamente la inició y la sabía desde antes de que tú y yo existiéramos, sino que Él tiene el control total hasta la eternidad que estemos nuevamente con Él. Por un lado, entonces, dice eso. Por el otro lado, le está hablando, dice, pero el que me envió no es verdad, el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Ahora aquí lo lees rápido y pues no pasa nada, pero le está diciendo a personas que si de algo se jactan, es precisamente de conocer a Dios, de conocer al Dios de Israel. Y está en medio de una celebración religiosa donde se supone que están celebrando a este Dios. Entonces Él les dice, ustedes realmente no conocen al Padre. Y alguno de ellos pudiera haber dicho, sabemos que los fariseos históricamente eran conocidos porque se memorizaban por lo menos el Pentateuco, sabían la ley de memoria. Y alguno puede haber dicho, oye, ¿qué te pasa, Jesús? ¿Cómo me dices que yo no conozco al Padre? Yo me sé los salmos de memoria, yo me sé Génesis, Éxodo, Levítico, me sé la ley perfectamente. Y entonces está diciendo Jesús, vamos a ver ahorita a qué se refiere. ¿A qué se refiere Jesús cuando les está diciendo no lo conocen? Realmente no conocen a Dios. Y es porque a lo mejor muchos que están aquí también se encuentran en esa situación, que a lo mejor han tenido mucho conocimiento, conocen la palabra de Dios, pero realmente no conocen a Dios, no conocen a Jesús. La palabra que Jesús usa acá, cuando dice, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, la palabra que Jesús usa acá es una palabra que hace referencia a conocer por completo o conocer por experiencia. Conocer por completo o conocer por experiencia, que es la palabra ginoscos, que habla realmente, como menciona Job al final, dicen no solamente de oídas te había oído, sí, tenía un concepto de ti, me había platicado mis papás, mis familiares, pero ahora mis ojos te pueden ver, ahora yo te he experimentado, he probado tu fidelidad, tu bondad, y vamos a ver cómo eso se refleja en una vida en respuesta a lo que Él ya ha hecho en obediencia a Él. Entonces Él les está diciendo, aunque ustedes creen que lo conocen porque son expertos religiosos, realmente no lo conocen por experiencia, es mera información, e incluso esa información está medio transgiversada, como estamos viendo ahorita. Versículo 29, pero yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. Imagínate, ¿qué onda con Jesús? Está parando frente a ellos, y si ustedes no lo conocen, pero yo le conozco porque de Él procedo, habla de esta misma naturaleza, de esta misma sustancia, y Él me envió. Entonces, ¿qué genera esa reacción, esa declaración
de Jesús en esta multitud. Mira lo que dice versículo 30. Entonces procuraban prenderle. ¿Por qué? Pues evidentemente otra vez Jesús, yo no sé, mi amigo, mi hermano, si nos estás visitando, que habéis escuchado la palabra de Dios, cuál sea tu punto de vista de Jesús, pero es muy común escuchar que Jesús nunca declaró ser Dios, que Él no es Dios, que es un buen hombre, un iluminado, pero Jesús una y otra vez, constantemente, Él dice que es Dios. Entonces, una vez más está poniendo en la misma sustancia, en la misma naturaleza, de Él procedo. Procuran prenderle, están enojados. ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes decir eso? Pero dice que ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Ahora, este es también muy esperanzador, mi hermano, porque a pesar de la ira de los religiosos, nuevamente vemos cómo Dios está en control de las cosas, cómo Dios está en control de todas las cosas que suceden. De hecho, la palabra de Dios dice en Salmos que nuestros tiempos están en sus manos. Y aquí Él claramente está diciendo que no ha llegado la hora. Los judíos querían matarle y no podían. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora, no era el momento. Y más adelante vamos a ver que cuando llega la Pascua, ¿qué dicen los religiosos? Dicen, aquí no hay que matarle porque hay un montón de gente. Y Jesús dice, pues ahora sí, ha llegado la hora. Entonces, mi hermano, debemos recordar esto. Jesucristo no murió por un accidente. Jesucristo no murió por un mal cálculo. Jesucristo decidió en qué momento morir. Incluso en la cruz, cuando estaba ahí en la cruz, en el último instante antes de entregar el Espíritu, dice, Padre, ya está completo todo, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces muere. Él demuestra que tiene el control de todas las cosas. Entonces no era su tiempo, no había llegado la hora, no podían echarle mano. Y dice versículo 31, y muchos de la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Ellos ya vieron las señales que Cristo había hecho, multiplicó comida. Dicen, ¿qué más podría hacer? Entonces, están también confundidos con su conocimiento. Versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces aquí aparece ya un grupo específico dentro de esta multitud, que son los fariseos. Los fariseos eran esta élite religiosa de la época, expertos en cumplir la ley. Ellos cumplían o se esforzaban por cumplir tan exhaustivamente la ley, que entonces el problema era que ese buen deseo, porque yo quiero pensar que fue un buen deseo al inicio de querer agradar a Dios, de cumplir la ley, ese deseo se convirtió en orgullo. Pasó a ser en ellos una actitud de orgullo que pensaba que porque ellos cumplían la ley hacía que pudieran menospreciar al resto del pueblo. Y entonces cuando viene Jesús es una amenaza para ellos. Y mis hermanos, esta es una amonestación constante. Cuando aparecen los fariseos, a mí me encanta que hay maestros que dicen esto: el peor fariseo que existe es el que todos llevamos dentro. El peor fariseo que existe es el que nosotros llevamos dentro, porque somos dados a ver a los fariseos y ubicarnos siempre nosotros como en el lugar de Jesús, ¿no? Sí, qué bueno que yo soy como Jesús, que siempre doy gracia y siempre perdono y a todos soy paciente, no como esos hermanos y en lo que estamos ya pensando en esos hermanos, pues ya estamos actuando igual que los fariseos, juzgando, sintiéndonos superiores que los demás. Pero estos personajes están aquí montándose en su orgullo. Y entonces al ver a Jesús, y vamos a ver la invitación que Él va a hacer y que ha hecho presentándose como el pan, ahora se va a presentar como el agua viva, vemos cómo Él es una amenaza, porque ellos se creen superiores a las demás personas religiosamente por lo que ellos hacen. Y entonces cuando escuchan a un Jesús, a un Salvador que habla de gracia, que habla y dice, vengan a mí todos los que tengan sed y beban. Y para ellos es como, oye, ¿qué te pasa? Yo he estudiado, yo he obrado, yo he hecho. ¿Cómo le vas a ofrecer lo mismo a personas que no han hecho nada por ti? Y ese es el evangelio, mi hermano. Que no se trata de lo que nosotros hacemos por Dios, sino que por fe creemos lo que Dios ya hizo por nosotros en Cristo. Y entonces Jesús representaba una amenaza, evidentemente, los hacía tropezar en su orgullo. Y están ahí los fariseos. Y dice versículo 32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas respecto a de si era el Mesías o no.
y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. ¿Quiénes son estos alguaciles? Bueno, estos alguaciles eran como la guardia privada del templo de Jerusalén. Acuérdate que Jerusalén en ese momento, o Israel, estaba bajo el Imperio Romano, pero también Roma permitía que las distintas religiones pudieran desarrollar algunas autoridades, en este caso dentro del templo. Entonces, dentro del templo estaba esta autoridad que eran los alguaciles, y de alguna manera los religiosos están enviando a los alguaciles para que arresten a Jesús. Y mira Jesús lo que dice versículo 33. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Es decir, como la guardia le dice, él está respondiendo: ustedes no pueden arrestarme porque no ha llegado todavía el tiempo. Esperen, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Mi hermano, ese versículo es una parte fundamental para entender la misión de Jesús y para entender nuestra condición delante de Dios, porque era necesario que Jesús viniera. Cuando Jesús está diciendo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir, no está haciendo como una especie de burla de Jesús. No se está como echándoles o menospreciando y diciendo: ustedes no son lo suficientemente buenos, que evidentemente no son lo suficientemente buenos. Pero no está diciendo: miren, ustedes no están a mi nivel de espiritualidad. Lo que está sucediendo aquí, mi hermano, no es mala onda de Jesús. Es una realidad que todos los hombres tenemos delante de un Dios que es 3 veces santo. Ninguno de nosotros puede ir al Padre. Dios habita en una luz inaccesible para todo aquel que ve en su condición natural de pecado. Él es santo, 3 veces santo, y tú y yo no podemos ir ahí en nuestra naturaleza por causa de nuestro pecado. No es mala onda lo que Jesús está diciendo ahí y lo que sigue diciendo a nosotros. Para todo aquel que no cree en el Hijo, evidentemente sería imposible estar una eternidad con Él, porque caeríamos a pedazos por causa de su santidad. Alguien decía por ahí: es como salir al espacio. Cuando tú vas al espacio, bueno, yo no he ido al espacio, ¿verdad? Pero por lo que sabemos, cuando van al espacio, ¿cómo van vestidos? Necesitan un traje especial. No es así como de: mira, yo no quiero casco, yo no quiero nada de eso, yo quiero ir con mi playera de mi equipo favorito para mi foto. Caerías despedazado por causa de las fuerzas de la naturaleza, lo que hay ahí. Necesitas ir vestido con una vestidura especial. Y de esa misma manera, para estar delante de un Dios que es 3 veces santo, tu naturaleza y mi naturaleza, por causa del pecado, sería imposible que estuviéramos en su presencia. Caeríamos despojados, caeríamos destrozados ante su santidad. Pero es por eso que Cristo, el Cordero de Dios, pecado del mundo, por la fe en Él nos da esa vestimenta, nos reviste de su justicia, para entonces poder habitar y poder estar delante de un Dios que es 3 veces santo, únicamente por la justicia de Jesús. Donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Versículo 35. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? No entienden tampoco, está confundida la multitud. Y a veces así estamos tú y yo, confundiendo entre lo bueno y lo malo, haciendo nuestros conceptos equivocados de Jesús, alimentándonos de ideas de otros puntos de vista y alejándonos de la palabra de Dios. Pero me encanta cómo Jesús va a hablar de algo más, y va a hablar nuevamente cómo no se trata del conocimiento, sino de una actitud mucho más simple. Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, ¿qué dijimos que pasaba en el último día de la fiesta? Se derramaba el agua 7 veces en el último día de esta fiesta. ¿Qué sucede? Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed. Mi amigo, escucha bien esto. Cuando Cristo te está llamando, te está trayendo a Él, no está esperando de ti una gran capacidad intelectual, no está esperando una gran teología, no está esperando ni siquiera de una iglesia, de una familia cristiana, si tus papás han servido, tus abuelos han sido pastores. Él no está poniendo aquí para nada el coeficiente intelectual. No está diciendo: a ver, los que entendieron ya todo lo que dije, les voy a hacer un examen, y aquel que pueda darme
las referencias que yo tomé del Antiguo Testamento, para entender lo que les expliqué de quién yo soy, entonces serán perdonados. No está hablando nada de eso, sino que está diciendo, si alguno tiene sed. Jesús no pone el conocimiento como algo que Él quiere usar primariamente, y digo primariamente porque sabemos la palabra de Dios habla de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero muchas veces el oír no es suficiente porque tenemos una actitud incorrecta a la hora de oír, y Él está hablando y está refiriéndose a algo mucho más profundo, mucho más sencillo. Y por eso yo comenzaba diciéndote, a lo mejor estás en un punto de tu vida, y no solamente si no eres creyente, aún si eres creyente, donde has descuidado tu alma y por lo tanto estás en un punto de insatisfacción. Jesús se levanta y dice, si alguno tiene sed. Ahora evidentemente es simbólico, no está hablando de agua real aquí, pero en esa semana se está derramando el agua, y entonces es como si Él dijera, mira, esa agua que ustedes recuerdan del cómo Dios los cuidó durante el desierto y que calmaba su sed durante esos días, solamente apuntaba a algo o a alguien, a un agua verdadera que iba a saciar no solamente tu necesidad física, que es la sed y es algo terrible, sino algo más terrible, que es la insatisfacción del alma. La sed en la Biblia, mi hermano, habla de esta insatisfacción profunda, de esta sensación de vacío, que falta algo. No importa tu condición, sino que falta algo. Y me encantaba porque recordaba esta cita de C.S. Lewis, que es muy famosa y habla precisamente de esto. Dice, si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Y a lo mejor te estás escuchando y dices, ay, ¿cómo va a ser Jesús? ¿Cómo me estás diciendo que simplemente es venir a Él y beber de Él y su palabra? No, yo creo que no es así. Yo creo que cuando me case seré feliz. Yo creo que cuando ya sea mayor de edad, cuando ya sea grande, cuando pueda yo decidir por mí mismo y deje de estar dependiendo de mis papás y escuchar sus regaños, entonces yo estaré satisfecho, satisfecha. Cuando tenga tanto dinero, cuando mi negocio sea tan próspero, cuando esta situación de enfermedad se resuelva, yo estaré ya pleno. Ya no habrá esta sensación de sed, de inestabilidad en mi alma. Y de repente vemos que no es así y ya llegaste a ese punto, ya te casaste, ya tienes hijos. Ya a lo mejor hasta en tu casa ya has ido creciendo y te van dejando ser de a poco más independiente, pero sigues en el mismo punto. Acabas grados de estudio, la prepa, universidad, doctorado, maestría, y sigues en ese punto de debe de haber algo más. Hay algo más, ya estás sirviendo, a lo mejor te estás predicando, pero has dejado a un lado tu relación con Dios y únicamente te has enfocado en servir en lugar de estar a sus pies, y nuevamente estás en ese punto, no hay descanso. Y lo que Jesús dice, aquel que venga con esta actitud, que tenga sed, si alguno tiene sed, dice, versículo 37, venga a mí y beba. Qué sencillo, ¿no? ¿Te fijas cómo decía al inicio? Gloria a Dios que en su palabra nos limpia de muchas cosas que tenemos de prejuicios y de falsos conceptos acerca de Jesús. Porque muchos podríamos decir, pues a mí me habían dicho que bueno, si quiero estar bien con Dios y no tener esta sed, pues tengo que dar tanto dinero, tengo que hacer tantas obras, tengo que traer a tantas personas, tengo que convertir a tantos familiares. Y entonces en lugar de ser Jesús, aquel que sacia nuestra alma, termina siendo una losa. Y Él dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera, y se convierte en lo contrario. Pero aquí Jesús es muy sencillo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Versículo 38, el que cree en mí. Y otra vez está emparentando el beber de Él con creer en Él. Así como unas semanas anteriores veíamos cómo Jesús también hablaba de comernos a Jesús y lo ponía directamente relacionado con creer en Él. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. Esto dijo, ¿a qué se refiere de esto de ríos de agua viva? Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿De dónde viene esta saciedad? Bueno, de que Jesús mismo mora en nosotros
por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en nosotros el que nos recuerda, el que nos consuela, el que nos lleva a la palabra y que entonces podemos estar completos. Mis hermanos, estudiando esto encontraba yo un dato muy interesante respecto, y esto aparece desde el huerto, desde el Edén. No sé si te acuerdas de Adán y Eva. Adán y Eva sabemos que estaban desnudos desde el principio, pero después pecan, se ven y entonces dicen, wow, estamos desnudos, necesitamos cubrirnos, y toman hojas de higueras. Y entonces tú dices, bueno, pero ¿qué pasó? Pues si antes ya estaban desnudos, ¿por qué no tenían esa vergüenza? Bueno, algo en su naturaleza cambió, de modo que ahora necesitaban cubrirse. Algunos teólogos piensan que antes del pecado estaban recubiertos de la gloria de Dios, y por eso la palabra gloria en hebreo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la gloria habla de peso, de sustancia, y su vida entonces antes del pecado era sustanciosa, no era como un gas, no era como algo que era ligero, sino que tenía peso. Pero una vez que pecaron ya no está ahí, y entonces tienen una vida hueca, una vida de insatisfacción, necesitan cubrirse. Y entonces es donde desde entonces prometió que vendría este Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, que entonces nos revestiría nuevamente con su gloria, con aquello que el pecado nos quitó. Entonces Jesús dice, vendrá esa agua, ese río, cuando el Espíritu Santo esté en ustedes. Y sabemos por Efesios 1 que todos aquellos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, entonces somos sellados por las arras del Espíritu Santo, es la garantía. Ahora, de aquí fácilmente podrá salir una predicación acerca del Espíritu, pero a lo mejor ha habido también, y nada más quiero poner el paréntesis, de falsas interpretaciones del Espíritu. Y entonces hay iglesias o falsas iglesias que se han distorsionado y dicen, es que una vida del Espíritu, el Espíritu lo que hace es sanidad, el Espíritu lo que hace es gente hablando en lenguas, riéndose como descontrolados y hablando y haciendo situaciones que francamente convierten a la iglesia o a los creyentes más en un circo que en un medio en el cual seamos transformados por la palabra de Dios. Jesús mismo va a explicar más adelante respecto a que el Espíritu Santo, la manera como Él obra es que nos transforma y nos da su carácter. Es el fruto del Espíritu que menciona en Gálatas capítulo 5. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. De tal manera que lo que está diciendo aquí es, y debemos recordar esto, mi hermano, como creyentes hemos sido sellados por el Espíritu Santo. De repente perdemos de vista eso, y dice la palabra en Lucas que cómo no nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. Ella nos dio a Jesús conociendo nuestro lado más vergonzoso, más despreciable. Él decidió amarnos en Cristo. ¿Cómo no nos dará también el Espíritu Santo? El caminar en Cristo, mi hermano, cada día es clamar y pedirle que seamos llenados por su Espíritu, que sea el Espíritu Santo, no el que nos lleve a hablar en lengua, sino que nos lleve muchas veces a controlar la lengua que tenemos, honestamente. Entonces aquí Jesús nos recuerda y les dice y nos dice, vengan a mí, beban, correrán ríos de agua viva. Y entonces también menciona aquí un punto importante, dice versículo 40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, verdaderamente decían, este es el profeta. Ahora, aquí hay otras personas que aparentemente están entendiendo o conociendo de Jesús, pero es un conocimiento también incompleto, porque dicen, este es el profeta. Y bueno, hay cierto reconocimiento. Jesús no es un profeta, lo veíamos la semana pasada, ni siquiera el profeta más grande de la historia. O es Dios, o es un mentiroso, o es un lunático, lo veíamos la semana pasada, pero no podemos caer en esos puntos medios de decir que simplemente fue un profeta o un buen hombre. Ellos casi están ahí reconociendo, pero realmente están confundidos. Unos decían, este es el profeta, otros decían, versículo 41, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Aquí aparece otro punto importante, y es que dice ahí versículo 43, hubo disensión entre ellos. Y mi hermano, déjame decirte esto, Jesús causa disensión, causa distanciamiento, causa rotura de relaciones, de afectos.
Si realmente tú has creído en Jesús, has sido parte de tener que sufrir este desprendimiento de personas que tú amabas, y que cuando tú llegas hablando de Jesús como Rey, como Salvador, de repente se ha levantado una barrera porque Jesús prometió eso. Todas las personas tienen un punto de vista de Jesús. Aun si tú estás aquí y a lo mejor dices, yo la verdad nada más vine porque pues de aquí nos vamos a ir a otro lado y esto no tiene ningún sentido para mí. Ese es un punto de vista que tú estás teniendo y estás rechazando a Jesús. Hay división con aquellos que sí creen en Él. Entonces Jesús advirtió de esto. No puse esto en pantalla, pero puedes checar en tu casa Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36, cuando habla de esta porción de que Jesús dice, miren, no piensen que yo he traído para traer paz a la tierra, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahora aquí está hablando mi hermano nuevamente por causa del evangelio. Y digo esto porque somos muy dados a abrazar a veces pecado o actitudes. Y entonces a lo mejor en tu casa no estás siendo lo suficientemente diligente en algún área, ¿no? Y ya tienes hasta el gorro a tus papás o a tu esposa, y entonces lo quieres espiritualizar. Y no, pues es que Jesús prometió que yo iba a tener persecución. Y no, ni quien se meta contigo por tu creencia, ¿no? Sino más bien pues eres negligente, eres iracundo, eres siempre contenciosa. Y eso es lo que está causando un conflicto. Aquí Jesús está hablando de personas que en algún momento tienen que caminar conforme a la voluntad de Dios, y entonces en el trabajo están ante una situación que pueden hacer una tranza y llenarse de dinero, y deciden, ¿sabes qué? Esto no agrada a Dios. Y entonces hay disensión, porque tu jefe, que había encontrado un hombre de confianza en ti, de repente dice, tú ya no me sirves. De repente tu familia, que estaba orgullosa de ti porque ibas y celebrabas y hacías todas estas caminatas de kilómetros cumpliendo esta religiosidad, y tú te paras y le dices, ¿sabes qué? Es que yo entendí que ya es por gracia. Yo entendí que el sacrificio de Jesús fue único, que no hay nada más que hacer. ¡Pum! Se levanta una barda. Y cuando de repente empieza Dios a transformar tu vida para dar gloria a Él, entonces hay esta disensión. Es lo que está hablando aquí Jesús. Y entonces aquí hay personas que tienen puntos de vista como lo hay aquí en esta congregación. Y evidentemente veremos de qué lado estás tú. Versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Ya les habían dado la instrucción. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Imagínate, los alguaciles evidentemente habían oído muchos sermones de muchas personas ahí en el templo, y están diciendo, nadie ha hablado como él, ¿cómo tomarlo preso? Versículo 47, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Entonces se pone, fíjate a dónde llega, y ojo, dices, qué bárbaros, ojo, cuidado, reitero, con ese fariseo que constantemente se quiere levantar en nosotros. Ellos llegan al punto de sentirse que ellos son la referencia, que ellos se ponen como el ejemplo. Literalmente les están diciendo, ¿a poco ya también a ustedes les lavaron el cerebro? ¿Ya también los engañaron? ¿En serio? ¿En serio creen que es por gracia? ¿Que únicamente por los méritos de Jesús también le lavaron el cerebro? Como si ellos fueran la norma bajo la cual todos deberían regirse. Por eso terminan rematando versículo 49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Entonces, qué fuerte, los están literalmente maldiciendo por lo que está pasando ahí. Versículo 50, fíjate quién aparece aquí. Si has estado ya en la serie versículo a versículo, si no puedes leer o escuchar, también está en YouTube la enseñanza que veíamos en Juan capítulo 3. ¿Te acuerdas de Nicodemo? Este líder religioso que viene a Jesús de noche y le dice, Jesús, sabemos que vienes de Dios, pero entonces, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? Y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Y vemos que aparentemente no creyó, pero después aquí sigue apareciendo. Y mira ahora lo que hace Nicodemo. Probablemente ha estado
masticando todo lo que Jesús dijo en capítulo 3, dándole vueltas, ¿será o no será Jesús? ¿Será verdad? Pero es que la presión de mi familia, yo soy de este cuerpo, de esta religión, ¿qué van a decir si realmente me convierto en discípulo de Jesús? Y mira lo que dice versículo 50, les dijo Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, el cual era uno de ellos, de los líderes religiosos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, está como medio defendiendo a Jesús, porque tampoco lo está defendiendo mucho. Está como así como de, oigan, pues ¿qué no la ley dice que primero debemos oírle? O sea, no se ha convertido a ser discípulo de Cristo, está como de lejitos viéndolo, a lo mejor por la tradición, por lo que ha vivido en toda su familia. ¿Cómo tan fácil voy a dejar esto si esto es lo que yo he vivido, lo que he creído? A veces es más difícil con gente que ha vivido ya en una religión y en una manera de relacionarse con Jesús, para abrazar entonces el evangelio de la gracia. ¿Cómo me dices tú que yo que he estado tantos años en la iglesia, que he cumplido, que me he esforzado, estoy en la misma condición de aquel que está llegando la primera vez? Sí, igual que ese sediento que está viniendo por primera vez. Y entonces aparentemente lo está defendiendo, pero no es así. Terminan lo terminan literalmente ahí medio humillando, burlándose de él. Respondieron y le dijeron a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? Acuérdate que Galileo era una zona, o ellos lo utilizaban también a manera de insulto. Los galileos eran considerados ignorantes. Por eso cuando le dicen a uno de los discípulos, hemos encontrado al Cristo Jesús de Nazaret, responden, ¿a poco de Galilea, de Nazaret, puede salir algo bueno? Entonces una palabra despectiva. Ellos también ya se están burlando ahí. Le dicen, Nicodemo, ¿qué te has vuelto menso? ¿Qué ha pasado contigo? Escudriña y ve de que Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahora, ¿qué podemos sacar entre muchas cosas que por lo menos a mí Dios ya me ha hablado y espero que también te haya hablado a ti? ¿Qué deberíamos entender con claridad en este punto? Bueno, evidentemente estas personas conocían la ley, conocían de Dios. Es bueno conocer la palabra de Dios, por supuesto que sí es la fuente, la autoridad máxima. Es bueno, mientras más conozcas, evidentemente será más fácil el poder escuchar y discernir su voz y su voluntad. Mientras más conozcas la palabra será más fácil, pero debemos entender que nuestro conocimiento muchas veces también va a ser limitado. Y no sé si te ha pasado que a lo mejor ahorita estás escuchando y dices, mira, yo nunca había entendido esto y ya lo había escuchado. Y a mí así me pasa, leo porciones de la Biblia y digo, mira esto, yo ya había leído esto, o tan siquiera preparando esto. Y empiezas, Dios te sigue mostrando cosas nuevas. Nunca terminamos de conocer a nuestro Dios. Él es infinito, Él es eterno, Él es todopoderoso. Entonces, lo que vemos aquí con estas personas, conocen bien la ley, ve y escudriña la ley, Nicodemo. Pero han tomado al Dios de la ley, porque Dios fue el que emitió la ley, no para amar a ese Dios que está ante sus ojos, que es Jesús mismo y que lo ha comprobado ya, sino como un objeto de estudio únicamente. Dice Paul Washer esto, y hablaba de esto al inicio del sermón: para muchos Jesús puede convertirse en una cosa a ser estudiada, en lugar de una persona a ser amada. Y entonces expertos en teología, en doctrina, como estos individuos, pero realmente no están amando ni a Dios ni al prójimo, evidentemente. Ahora, ¿cómo podemos entonces llegar al conocimiento verdadero? Bueno, a la luz de lo que estamos viendo aquí, evidentemente habla de una actitud. A lo mejor tú estás en un punto, no solamente como incrédulo, sino también como creyente, donde literalmente dices, otra vez la palabra otra vez esto, ¿no? Qué flojera. Pues sí, mañana a la iglesia. No, yo ya estudié eso en muchas situaciones, o lo escuché incluso con otro pastor, con otro teólogo, y muchas veces nos llenamos de orgullo. Yo no sé si te ha pasado, yo con honestidad te lo digo, a mí me ha pasado muchas veces, tristemente. Incluso a la hora de venir y de tener tu tiempo en la palabra de Dios, es como de, ya, pues qué más, ya con lo que escuché el domingo. Y entonces nos acercamos con una actitud de orgullo, y muchas veces, aunque hemos estado sirviendo, aunque has estado cerca de nuestro Señor, pero sigue habiendo esa insatisfacción. Y muchas veces no es por el tema de conocimiento, sino por el tema del orgullo que hay dentro de nosotros. Ahora, a lo mejor tú estás en esta parte de, mira, pues yo a lo mejor no estoy en una parte de insatisfacción por orgullo. Yo ni siquiera conocía la palabra, ni siquiera conozco a Jesús.
Bueno, ya hablamos que no es un tema de conocimiento, sino que es un tema de actitud. Ahora, Jesús cuando habla de esto, del que tenga sed, venga a mí, beba, no era una revelación nueva tampoco de Jesús. Alguien pudo haber dicho, mira este cuate, ¿dónde sacó esta enseñanza? Él estaba haciendo referencia, muy probablemente, y los líderes religiosos probablemente hilaban esto con lo que habla en Isaías capítulo 55. El profeta Isaías nos habla con todo esto que está diciendo Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 7? El que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Estás sediento tú el día de hoy? Sí, pero cuando se resuelva esto, cuando me paguen esto, cuando tenga esto, ven a Cristo y bebe. Ahora es curioso ahí porque esa invitación que dio en Juan capítulo 7 es igual que Isaías 55. Mira lo que dice Isaías 55:1. Dice, a todos los sedientos. A mí me encanta porque aún ya en el caminar en Cristo, le repito ahorita, hay momentos donde llegamos nuevamente a estos periodos de insatisfacción. Y esos periodos de insatisfacción a veces nos sumergimos tanto que entonces nos llevan al desánimo. Y caemos en la idea de decir, ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo voy a acercarme a la palabra? Si supieran que en mi alma estoy completamente insatisfecho y estoy sediento. Yo le he fallado a Dios porque Él esperaba, y empezamos a comprar mentiras. Debemos reconocer nuestra debilidad espiritual y saber que Dios se complace cuando nosotros venimos así. Dice, a todos los sedientos. Está abierto a todos los que reconozcan su necesidad de Él. A todos ellos que dice Isaías 55:1, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Habla de gozo, de plenitud, de satisfacción. A mí me encanta nuevamente porque a través de esto se está mostrando una faceta de gracia totalmente de Dios. Es muy común Dios, el Antiguo Testamento, no, es que era la ley y era tremendo y ahí no hay gracia. Fíjate lo que está diciendo, vengan, compren y coman, compren sin dinero y sin precio vino y leche, tomen gozo, tomen plenitud de satisfacción, sin dinero y sin precio. ¿Te fijas cómo el tema no es dinero? Otro de los conceptos erróneos es, no, todo lo que tenga que ver con la iglesia es dinero. Y es que mira, pues ¿cómo quieres que Dios te perdone y que haya plenitud en ti si tú no estás aportando? ¿Quieres que te dé más? Pues tienes que darle más. Y entonces de repente se ha trastornado el evangelio. Aquí está diciendo, miren, no estoy esperando dinero, no hay precio, no es un tema de eso. ¿Qué precio podríamos ponerle a la salvación? No hay un precio, es únicamente por gracia. Entonces la invitación es a todos los sedientos venir y beber por su gracia. Y a lo mejor dices, yo no necesito eso. Qué chido que a ti te funcione. Déjame decirte, a lo mejor hasta el día de hoy, a lo mejor estás como Nicodemo, dices, híjole, si soy honesto, la verdad es que sí, pero tan solo de pensar en mis amigos, en mi familia, déjame pensarlo un poco más. O a lo mejor dices, mira, la verdad es que pues yo no siento ni he encontrado ese punto de insatisfacción en mi vida. Yo sí estoy convencido que cuando obtenga esto, o tenga esto, tenga lo otro, ya estaré satisfecho. Bueno, cuando llegues a ese punto, porque es mi oración, a lo mejor, ay, ¿qué fue el pastor que ore eso por nosotros? No, yo oro por todos aquellos que no han llegado ahí, que de verdad Dios, como lo hizo conmigo y lo ha hecho con muchas personas, nos lleva al punto del quebranto espiritual, a la pobreza espiritual, donde probaste por todos lados y dices, no hay nada más. Y a lo mejor llegas diciendo, bueno, pues a ver si es cierto. Bueno, mi anhelo es que aquel día que realmente tu alma clame por aquello por lo cual fuiste creado, recuerdes que Cristo es tu creador, que le perteneces, y que a pesar de tu pecado, a pesar de tus pensamientos que probablemente te pudieran descalificar y llenarte de vergüenza para acercarte a Él, recuerdes que Cristo es un Dios clemente y amplio en perdonar, como veremos ahorita. Entonces Jesús, así como hace más de 2000 años decía eso, lo dice para nosotros el día de hoy. Vengan, los que estén insatisfechos, vengan y beban de mí. Versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Te fijas? ¿Por qué sigues correteando eso? ¿Por qué sigues creyendo que poniendo todas tus fuerzas para cumplir tus sueños, para cumplir tus anhelos, te va a saciar? Eso no te va a saciar. Vas a perder ese tiempo que hoy podrías estar disfrutando ya del Rey y el Creador que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Dice, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Cuando escuchamos, fíjate la relación de oírlo atentamente y comer de él, y se deleitará vuestra alma con grosura. Como creyentes muchas veces dejamos de tener este deleite en él simplemente porque dejamos de escucharlo.
Y entonces vivimos con este sentir y decimos, pues es que ya no siento, como que no me siento muy deleitado, no sé si es la palabra, pero con mucho deleite en Jesús, no lo siento. Y entonces intentamos ahí como poner medios, o iglesias intentan así como, pues para que sientan que están bien con Dios, vamos a poner luces y meterle humo y meterle como un pianito ahí que empiece a animar y que sea un sentir. Aquí Dios relaciona evidentemente el deleite de nuestra alma con oírle atentamente y comer del bien que es Él. Mis hermanos, muchas veces estamos insatisfechos porque estamos viviendo de pura botana, pura botanita. ¿Te ha pasado que te agarras un viaje y no hay tiempo de pararte en ningún restaurante? Y entonces pues bájate al Oxxo, los cacahuates, los chicharrones, el chocolate, y pues ahí medio lo vas llevando, pero no te sacia. Tenemos delante de nosotros en su palabra cada día un banquete, que es la palabra de nuestro Señor. Por eso dice versículo 3 de Isaías 55, inclinad vuestro oído y venid a mí. No te hagas el sordo, inclina tu oído el día de hoy a Él. ¿Y qué va a pasar? Y vivirá vuestra alma. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces Jesús, Dios mismo, desde aquel momento es por gracia, nos sostiene satisfechos por medio de su palabra. No fue un punto, de repente también tenemos a lo mejor ese pensamiento, bueno, yo vine, hice una oración y pues no que en automático ya iba a estar. Mis hermanos, va evidentemente de la mano la relación que tenemos con la palabra de Dios cada día. Si estamos comiendo pellejos en el mundo, si estamos comiendo alimento sólido que realmente deleita y consuela nuestra alma. Por eso dice versículo 5, versículo 4, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Cuando Jesús habla en Juan capítulo 7 que correrán de nosotros ríos de agua viva, también muchos teólogos hacen referencia a que esos ríos de agua viva es que nosotros entonces también pasamos a ser una parte activa de su misión, una parte activa de alcanzar a más personas. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti. Y es lo que Cristo hace. Mis hermanos, esa es una de las evidencias también, el anhelo de evangelizar, de clamar por más personas, no por nuestras capacidades, sino porque Dios nos salva para que podamos ser luz a las demás personas. Versículo 6, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Y cómo puedo saber si está cercano? Si estás aquí, está cercano. Si estás aquí es porque todavía puedes hallarle. Evidentemente hay momentos donde ya no. La palabra de Dios muestra donde hay un momento donde nuestro corazón, a causa de la dureza, no hay vuelta atrás. La conciencia es cauterizada, pero si estás aquí tú no has llegado a ese punto. Y el otro momento evidentemente es cuando nosotros morimos. Ya no hay más, no hay un punto intermedio ahí, no hay un purgatorio, no hay que alguien pueda interceder por ti. Es el día de hoy, no endurezcas tu corazón. ¿Cómo lo hacemos? Versículo 7. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Entonces, qué hermoso que Dios dice, aquí está el agua, y de repente dices, pero es que tú no me conoces, Dios. De verdad, yo soy lo peor. ¿Cómo podrías tú en una persona como yo hacer algo? Dice aquí que Él tendrá misericordia, Él tendrá compasión y será amplio en perdonar. Mi hermano, si quieres entender parte de lo que Jesús espera de una fe salvadora, que Él anunció en Marcos capítulo 1 versículo 15, porque Él no dijo, hagan una oración pidiendo que yo entre en su corazón. Él dijo, arrepentidos y creed en el Evangelio. Esta es una foto, versículo 7 de Isaías 55, del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Abandone el impío su camino, abandono mi camino, abandono mi vida de vivir para mí y me vuelvo al Señor. Eso es arrepentimiento, un giro de 180 grados. No solamente es detenerme de vivir para mí, sino de seguirle a Él. Esto sucede, por ejemplo, en un caso a lo mejor muy concreto, en el tema de un adicto. No solamente se trata de deja de tomar, porque muchos han intentado, aún sin meter temas espirituales, pues dejar de tomar. Y no, pues yo ya cambié, pero eso no da gloria, eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es, yo dejo eso y ahora me deleito y busco caminar conforme a la voluntad de Dios. No solamente, el arrepentimiento no solamente es confesar, reconocer y hasta dolerme de mi pecado
sino abandonarlo para ir en pos de Cristo, para ir conforme a su voluntad. Eso es el arrepentimiento, un giro de 180 grados, no solamente el detenernos. Entonces, decía un teólogo, arrepentimiento significa darle espalda a todo pecado, pero también significa un cambio de actitud hacia Dios y hacia todo lo que Él manda. ¿Por qué? ¿Por qué yo podría hacer eso? ¿Cuál sería una motivación? Bueno, nos está prometiendo que tendrá compasión de ti. A pesar de quien tú hayas sido o de quien tú seas, tenemos un Dios que es amplio en perdonar, con el cual no tenemos que guardar apariencias, sino que Él, a pesar de que nos conoce, nos ha amado y nos ha rescatado en Cristo. Dice versículo 8, ¿por qué Él haría eso? ¿No te suena ilógico? Nuestra manera de funcionar muchas veces es la justicia. Pues si tú me hiciste eso y eso y eso y eso, pues sí, ven, pero yo te voy a cobrar lo que me debes. Somos dados a actuar de esa manera. Y a veces queremos meter a Dios como en ese concepto que nosotros hacemos, pero mira lo que dice, y este es un versículo tremendo, dentro del contexto de lo que está hablando. También es de los versículos que a lo mejor has visto en coches o en casa de familiares. Versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. No soy como ustedes, que a lo mejor son dados a juzgar y decir, mira, cómo te has portado, cómo le has hecho, yo ya no quiero saber nada de ti. Mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni mis caminos como tus caminos, porque yo soy un Dios que estoy dispuesto a tener compasión de ti y soy amplio en perdonar. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas veces nos cuesta trabajo entender el evangelio de la gracia de Dios porque precisamente somos seres limitados, pero sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que sucede con esto? Versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar del espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Entonces habla de que todo eso espinoso, y puedes ver tu vida ahí, a lo mejor ha sido una vida totalmente espinosa, infértil, disfuncional, y has dicho, la verdad, pues sí, fuera de Cristo no hay nada. Cristo te está diciendo, vuélvete a mí, abandona tu camino, ven con la confianza de que tendré compasión de ti y también de que soy amplio en perdonar. ¿Y esto para qué? Termina diciendo versículo 13, y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Así que mi hermano, a lo mejor eres creyente y has llegado al punto, o estás en el punto de insatisfacción. Yo puedes decir, wow, pues ciertamente yo he intentado saciar mi alma por medio de otras situaciones, de mi familia, de mi trabajo, de mis hijos, de mi esposa, del deporte, de alguna sustancia, a lo mejor incluso de cosas buenas, pero no hay nada más. Pero has descuidado tu relación con la palabra, has descuidado el tiempo a los pies de nuestro Salvador, aquel que promete darse cada día como el agua viva. A lo mejor te estás llenando tanto del mundo, de tantos pellejos, que a lo mejor ya has dejado de consumir del banquete de su palabra cada día y por eso te has encontrado ahí. La invitación es Salmo 16:11, ven a la presencia del Señor, donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. O a lo mejor estás como el primer grupo, viendo únicamente a Jesús por lo que has oído, con un concepto a medias y a lo mejor alejado de la palabra de Dios. O a lo mejor, por el contrario, te has vuelto ya un experto que se ha enfocado ya más en únicamente estudiar a Dios, pero no lo ves ni como el Rey, ni como el Señor de tu vida. O a lo mejor estás insatisfecho, eres tú incrédulo, nunca habías tenido un contacto con la palabra de Dios en la iglesia. Y a lo mejor tú dices, wow, pues yo ya probé por todos lados, religiones, filosofías, movimientos, y definitivamente no he llegado a ningún lado.
Bueno, recuerda que Dios te creó y te creó para su gloria, y separado de Él nada podrás hacer, nada podrás hacer. ¿Y cómo me reconcilio con Él? Por medio de Jesús, que dio su vida por ti y por mí. Así que, mi hermanos, es una tremenda esperanza lo que tenemos en Cristo. Recuerda esto: si tú estás sediento, y cada día que estés sediento, pregúntate en qué estoy buscando mi satisfacción, que no es Jesús, y ven a Él, abandona eso y descansa en su carácter, que está lleno de darte compasión y de recibirte, porque Él es amplio en perdonar. Así que te hago la invitación, y mi hermano, no te la hago yo no soy capaz de darte esa satisfacción. Te hace la invitación Dios mismo, que vengas a Él, y es buen tiempo para que te pongas a cuentas con Él, o a lo mejor si estás escuchando por primera vez esto, que puedas también pedirle perdón, porque te has alejado, que has vivido para ti, pero el día de hoy has entendido esto, y tu alma está clamando por Él, pero no sabes cómo acercarte, y el día de hoy has entendido que es por medio de Jesús únicamente. Así que vamos a tomar este tiempo para ponernos a cuentas con Él. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque es clara, Señor, y nos vemos tanto, quisiéramos vernos tanto como tú, pero honestamente estamos muy lejos. Y gracias porque es por tus méritos, Señor. Gracias porque aún estos individuos que dudaban y tenían conocimientos ahí medio transgiversados, incompletos, personas que te querían arrestar y destruirte en ese momento. Número uno, gracias porque estás en control y nuestras vidas descansan en ti, Señor. Pero número dos, gracias porque a esas personas es que tú les llamas, Señor, a venir y ver. Y probablemente, y yo lo sé, Señor, que hayamos personas aquí que por una o por otra situación a lo mejor hemos descuidado el buscarte a ti y tenerte a ti como el primer lugar en nuestras vidas, Señor, y por lo tanto nuestra alma se ha visto insatisfecha, Señor. A lo mejor hemos caído en actitud de apatía, de orgullo, de menospreciar el tiempo en tu palabra, el tiempo en tu congregación, escuchándote a ti, Señor, y de ahí se ha derivado un montón de cosas, Señor, de insatisfacción que ha salpicado incluso a personas alrededor nuestro con nuestra amargura, nuestra falta de perdón, nuestra queja por causa de la insatisfacción, Señor. Perdónanos porque somos dados como el pueblo de Israel a cavar cisternas rotas, Señor, que no retienen agua, y te hemos abandonado a ti, que eres la fuente de agua viva, Señor. Perdónanos, Señor, y levanta nuestra cabeza con el gozo y con la certeza de que tú tienes compasión de nosotros cuando giramos, cuando abandonamos, cuando reconocemos que hemos pecado, Señor, y entonces abrazamos tu carácter compasivo y amplio en perdonar, Señor. Y también te ruego, Señor, por aquellas personas que a lo mejor han escuchado por primera vez esto, o por primera vez tú les has hablado, que también su alma, Señor, puede encontrar descanso en ti. Tú eres suficiente, Señor, y que algo que yo no puedo hacer, por más que yo me esfuerce, grite, intente aquí decir muchas cosas, Señor, es dar vida, Señor. Yo te ruego que des vida, que esos corazones que se habían alejado de ti, Señor, y que por tu gracia has traído, y que es momento en que te puedan hallar porque tú los has traído a ti, Señor, que no se endurezcan, Padre. Concede fe, concede arrepentimiento, Señor, y sobre todo concédenos el gozo, Padre, de saber esa invitación que tú nos das cada día, no a nuestra capacidad intelectual, o a nuestras obras, o a nuestra religiosidad, sino reconocer nuestra insuficiencia, nuestra debilidad, y entonces clamar a ti. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, así que recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.